Durante décadas, un secreto durmió entre dos familias andaluzas marcadas por promesas rotas y amores prohibidos. Cuando Elena llega a Sevilla para entregar una carta antigua, no imagina que encontrará en Rafael no solo al guardián de un pasado olvidado, sino al hombre que jamás debería amar. Entre cartas ocultas, promesas de sangre y una pasión que desafía generaciones, el destino los enfrentará a la decisión más difícil: honrar el pasado o luchar por el amor. El tren se detuvo con un suspiro metálico en la estación de Sevilla, liberando una nube de vapor que se dispersó lentamente bajo el sol andaluz de la tarde. Elena Herrera descendió con cuidado, aferrando su única maleta de cuero gastado y el papel arrugado, donde había garabateado una dirección que cambiaría su vida para siempre. Sus dedos temblaron ligeramente mientras alisaba su falda de lino color marfil, sintiendo el peso de la carta que guardaba en su bolso como si fuera un secreto ardiente. A sus 26 años, Elena poseía esa belleza serena que emanaba de los ojos grandes y expresivos, enmarcados por pestañas largas que proyectaban sombras delicadas sobre sus mejillas sonrosadas por el viaje. Su cabello castaño claro, recogido en un moño bajo que dejaba escapar algunos mechones rebeldes, brillaba con reflejos dorados bajo la luz sevillana. Había algo en su postura, una mezcla de determinación y vulnerabilidad que la hacía parecer una figura salida de un cuadro romántico del siglo pasado. Mientras caminaba por el andén, buscando la salida entre el bullicio de vendedores ambulantes y viajeros apresurados, Elena no sabía que estaba siendo observada. Desde la plataforma principal, una figura imponente la siguió con la mirada, sintiendo una extraña punzada en el pecho que no supo identificar de inmediato. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Don Rafael Mendoza había venido a la estación por pura casualidad, esperando un envío de azulejos antiguos para la restauración de una casa del siglo XVI. Sus 38 años habían tallado en él la presencia de un hombre que comandaba respeto sin necesidad de palabras. Alto, de hombros anchos que llenaban perfectamente su camisa blanca de lino, maxilar marcado por una barba cuidadosamente recortada y ojos verdes que parecían guardar los secretos de generaciones andaluzas. Su cabello negro, ligeramente ondulado, tenía algunas hebras plateadas en las sienes que le daban un aire distinguido. Pero había algo más en Rafael que lo diferenciaba de otros hombres de su posición, una melancolía profunda que se asomaba a sus ojos cuando creía que nadie lo observaba, como si cargara con el peso de promesas hechas a fantasmas del pasado. Cuando sus miradas se cruzaron por primera vez a través de la multitud, el tiempo pareció detenerse. Elena sintió como si una corriente eléctrica recorriera su columna vertebral, y Rafael experimentó una sacudida tan intensa que tuvo que apoyarse contra una columna de hierro forjado. Era como si el destino hubiera decidido que aquel momento tenía que suceder, independientemente de las consecuencias. Elena desvió la mirada primero, ruborizándose sin entender por qué, y se dirigió hacia la calle con paso decidido pero tembloroso. Rafael permaneció inmóvil, observando cómo la luz de la tarde creaba un halo dorado alrededor de su figura mientras se alejaba. No sabía quién era aquella mujer, pero algo en su interior le gritaba que su vida acababa de cambiar para siempre. La pensión donde Elena se hospedaría estaba cerca del río Guadalquivir, en una calle estrecha del barrio de Santa Cruz que olía a azahar y guardaba el murmullo constante del agua. Mientras el carruaje la llevaba por las calles empedradas, ella observaba fascinada los balcones de hierro forjado repletos de geranios rojos, las fachadas blancas que reflejaban la luz como espejos y los patios entreabiertos donde se escuchaba el tintineo de fuentes árabes. Su abuela le había hablado 1000 veces de Sevilla, pero verla con sus propios ojos era como sumergirse en un sueño hecho realidad. Cada esquina parecía susurrar historias de amor y traición, de pasiones prohibidas y secretos guardados durante siglos en las sombras de los edificios moriscos. Al llegar a la pensión, una mujer mayor de ojos bondadosos y delantal de encaje la recibió con una sonrisa cálida.
Señorita Herrera, ¿verdad? La estábamos esperando. Su habitación tiene vista al río, como pidió en su carta. Elena agradeció con una sonrisa tímida y siguió a la señora por unas escaleras de madera que crujían bajo sus pasos. Su habitación era pequeña pero acogedora, con una ventana que se abría hacia el Guadalquivir y una cama cubierta con una colcha bordada a mano. Sobre la mesita de noche había un jarrón con flores frescas que perfumaban el aire con un aroma dulce y melancólico. Una vez sola, Elena se sentó en el borde de la cama y sacó la carta de su bolso. El sobre amarillento sellado con lacre rojo, que había comenzado a agrietarse con los años, contenía las palabras que su abuela había guardado durante 60 años. «Entrega esto personalmente a don Rafael Mendoza», había susurrado en su lecho de muerte, con los ojos brillantes de lágrimas que no derramó. «Es hora de que la verdad vea la luz». Elena no sabía qué verdad era esa, pero había prometido cumplir el último deseo de la única persona que la había amado incondicionalmente. Su abuela había sido su refugio, su confidente, la mujer que le había enseñado que el amor verdadero valía cualquier sacrificio. Ahora, en aquella habitación sevillana, con la carta entre sus manos y el recuerdo de aquellos ojos verdes que la habían observado en la estación, Elena sintió que su vida estaba a punto de tomar un rumbo completamente nuevo. La tarde se desvanecía lentamente, tiñendo el cielo de naranjas y rosas que se reflejaban en las aguas del río. Mañana buscaría a don Rafael Mendoza y cumpliría su promesa. No sabía que el hombre que había cruzado su mirada en la estación era precisamente él, ni que aquella carta contendría secretos capaces de sacudir los cimientos de dos familias que habían estado separadas por el orgullo y los malentendidos durante generaciones. El destino ya había puesto las piezas en movimiento, y Elena Herrera, con su corazón puro y su determinación inquebrantable, estaba a punto de descubrir que algunas historias de amor trascienden el tiempo y la muerte para encontrar su momento de redención. La mañana siguiente amaneció envuelta en una bruma dorada que se alzaba desde el río, creando una atmósfera mágica sobre las calles de Sevilla. Elena se despertó con el sonido de las campanas de la catedral, que repicaban llamando a la primera misa del día. Había dormido inquieta, con sueños poblados de ojos verdes y sonrisas misteriosas que no lograba identificar. Después de un desayuno ligero de tostadas con aceite de oliva y un café que sabía a historia, Elena se dirigió hacia el barrio donde vivía don Rafael Mendoza. La dirección la llevó por calles cada vez más elegantes, donde las casas señoriales se alzaban como guardianes silenciosos de secretos familiares. La residencia de los Mendoza era exactamente como la había imaginado, una construcción que parecía surgir de un cuento de las 1001 noches, con su fachada blanca, adornada por azulejos de colores que narraban historias de amor y conquista. El portón de madera tallada estaba entreabierto, revelando un patio interior donde una fuente árabe susurraba melodías acuáticas entre naranjos centenarios. Elena se detuvo ante la entrada, su corazón latiendo con fuerza mientras reunía valor para tocar el aldabón de bronce. La carta pesaba en su bolso como un secreto que ardía por ser revelado. Respiró profundamente, aspirando el perfume de azahar que flotaba en el aire matutino, y finalmente golpeó la puerta. Los pasos que se acercaron eran firmes, decididos, y cuando la puerta se abrió completamente, Elena sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Allí estaba él, el hombre de ojos verdes que había observado desde la estación. Don Rafael Mendoza en persona, aún más imponente de lo que recordaba, vestido con una camisa blanca que realzaba su piel bronceada y pantalones oscuros que acentuaban su figura atlética. «Buenos días», dijo Rafael con voz profunda, sintiendo esa misma corriente eléctrica del día anterior. Sus ojos la recorrieron con una mezcla de curiosidad y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. «¿En qué puedo ayudarla, señorita?» Elena tuvo que hacer un esfuerzo para encontrar su voz, que salió más temblorosa de lo que hubiera deseado. «Soy Elena Herrera. Vengo de parte de mi abuela, Esperanza Herrera. Tengo algo que debe entregarle personalmente». El apellido Herrera golpeó a Rafael como un puño en el estómago.
Las enseñanzas de su abuelo resonaron en su mente como campanas de advertencia. Nunca confíes en un Herrera, Rafael. Nos traicionaron cuando más los necesitábamos. Pero cuando miró a aquella mujer de ojos expresivos y sonrisa tímida, le resultó imposible imaginar traición alguna en sus rasgos delicados. Herrera, repitió lentamente, su expresión endureciéndose ligeramente. ¿Esperanza Herrera? Sí, señor. Falleció hace 3 meses, respondió Elena, notando el cambio en su actitud pero sin comprender la razón. Antes de partir, me pidió que le entregara esto. Sacó la carta del bolso con manos que temblaron ligeramente. Rafael la observó fijamente, como si fuera una serpiente venenosa, antes de tomarla con cuidado de no rozar los dedos de Elena. El contacto accidental de sus pieles fue como un chispazo que los hizo retroceder a ambos. «Pase», dijo finalmente, su cortesía fría contrastando con el fuego que ardía en sus ojos. «Creo que es mejor que lea esto en privado». Elena lo siguió por el patio, fascinada a pesar de la tensión que se había creado entre ellos. Los azulejos bajo sus pies contaban historias de amores épicos, de princesas moras y caballeros cristianos que habían desafiado mundos enteros por un beso. Las columnas de mármol sostenían arcos que enmarcaban jardines donde las rosas trepadoras creaban cascadas de colores. Rafael la condujo a su estudio, una habitación que parecía congelada en el tiempo. Las paredes estaban cubiertas de libros antiguos, mapas de Andalucía y fotografías de edificios que había restaurado a lo largo de los años. Sobre su escritorio de madera tallada descansaba el retrato de una mujer de belleza clásica, con ojos melancólicos que parecían mirar directamente al alma. «Por favor, siéntese», indicó Rafael señalando una silla tapizada en cuero mientras él se dirigía hacia la ventana. Sus manos temblaron imperceptiblemente mientras abría el sobre que había aguardado durante décadas. Elena lo observó leer en silencio, notando cómo su expresión se transformaba gradualmente de frialdad a sorpresa, de sorpresa a dolor, y finalmente a algo que parecía una mezcla de ira y comprensión. Las palabras de Esperanza Herrera, escritas con tinta que el tiempo había vuelto sepia, revelaban la verdad que había guardado como un tesoro maldito. «Mi querido Alejandro», comenzaba la carta, «si estas líneas llegan a tus manos, significa que he encontrado el valor que me faltó durante 60 años. Lo que nuestras familias nos dijeron era una mentira. Nunca te fui infiel. Nunca amé a otro hombre. Cuando me casé con Herrera, mi corazón ya había muerto contigo. Espero que sepas que te amé hasta mi último aliento». Rafael sintió como si el mundo se desplomara a sus pies. Su abuelo había muerto creyendo que Esperanza lo había traicionado, que había elegido el dinero de los Herrera por encima de su amor. Toda la enemistad entre las familias se había construido sobre esa mentira, sobre ese malentendido que había envenenado 2 generaciones. «¿Qué dice?», preguntó Elena suavemente, notando cómo el color había abandonado el rostro de Rafael. Él se volvió hacia ella, y por primera vez Elena vio vulnerabilidad en aquellos ojos verdes que la habían fascinado desde el primer momento. «Dice que toda mi vida ha sido una mentira», respondió con voz ronca, «que el odio que mi familia ha sentido por la suya durante 60 años se basó en una calumnia». Elena se puso de pie, acercándose instintivamente a él. «¿Qué tipo de calumnia?». Rafael la miró fijamente, luchando contra el impulso de contarle todo a aquella mujer que había llegado como un ángel portador de verdades dolorosas. «Su abuela y mi abuelo estuvieron prometidos. Según la versión de mi familia, ella lo abandonó por un hombre más rico. Según esta carta, alguien les mintió a ambos para separarlos». El silencio que siguió fue denso, cargado de implicaciones que ninguno de los dos se atrevía a verbalizar. Elena sintió como si las piezas de un rompecabezas generacional comenzaran a encajar, revelando una imagen que alteraba todo lo que creía saber sobre su familia. «¿Qué más dice la carta?», susurró Elena, acercándose un paso más. Rafael dudó, su mirada alternando entre el papel y aquella mujer que había llegado para trastornar su mundo ordenado. «Dice que hay más secretos, que esta es solo la primera verdad que debe salir a la luz». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué tipo de secretos?».
Habla de documentos escondidos, de una ceremonia que nunca debió mantenerse en secreto, de... Rafael se detuvo, su voz quebrándose ligeramente. De un amor que trasciende la muerte y que busca justicia a través de las generaciones. En ese momento, cuando sus miradas se encontraron en la penumbra del estudio, ambos sintieron que habían cruzado un umbral del que no había retorno. Elena ya no era solo la mensajera de una anciana muerta, era la heredera de un destino que había sido truncado décadas atrás. Y Rafael ya no era solo el descendiente de un amor traicionado, era el guardián de una verdad que podía cambiar el rumbo de dos familias enteras. La carta terminaba con una línea que los hizo temblar a ambos. Si el destino es justo, nuestros nietos encontrarán la felicidad que a nosotros nos fue negada. El amor verdadero siempre encuentra su camino. Elena y Rafael permanecieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, sin saber que el destino ya había comenzado a tejer entre ellos los hilos de una historia de amor que honraría la memoria de quienes vinieron antes, mientras desafiaba todas las barreras que el pasado había construido entre sus corazones. Los días siguientes transcurrieron en una extraña danza de cortesía forzada y tensión no reconocida. Elena había encontrado trabajo temporal en la catedral, traduciendo documentos antiguos que los historiadores necesitaban catalogar, mientras Rafael continuaba con sus proyectos de restauración, incapaz de concentrarse completamente en nada que no fuera el recuerdo de aquellos ojos expresivos. La biblioteca catedralicia se había convertido en el refugio de Elena, un santuario de pergaminos amarillentos y manuscritos que susurraban secretos de siglos pasados. Sus manos delicadas manejaban cada documento con reverencia, como si fueran reliquias sagradas. El latín fluía de sus labios como una melodía antigua, y el árabe clásico se desplegaba bajo su pluma con la elegancia de quien ha nacido para descifrar misterios. «Señorita Herrera», la llamó el archivero mayor una tarde de mediados de abril, «tenemos un problema peculiar. Han aparecido algunos textos en árabe andalusí en una propiedad privada, y necesitamos a alguien que pueda traducirlos. El propietario es don Rafael Mendoza». Elena sintió como si el aire se espesara en sus pulmones. Desde la entrega de la carta, habían mantenido una distancia prudente, cruzándose ocasionalmente en el mercado o en las calles estrechas del barrio, intercambiando saludos corteses que escondían una corriente subterránea de algo más profundo e inexplorado. «¿Don Rafael solicita específicamente mis servicios?», preguntó, intentando mantener su voz neutral. En realidad no. Simplemente mencionó que necesitaba ayuda con documentos árabes. «Y usted es nuestra mejor especialista», respondió el archivero con una sonrisa bondadosa. «¿Acepta el encargo?». Elena vaciló un momento, sintiendo que el destino la empujaba hacia una decisión que cambiaría todo. «Acepto». Cuando llegó a la casa de Rafael al día siguiente, él la esperaba en el patio con una expresión que mezclaba profesionalismo con algo más personal que ninguno de los dos se atrevía a reconocer. Vestía una camisa de lino color crema que realzaba el verde de sus ojos, y Elena tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no quedarse contemplándolo. «Los documentos están en el sótano», dijo Rafael, su voz ligeramente ronca. «Aparecieron durante la restauración de los cimientos. Parecen muy antiguos». La siguió por unas escaleras de piedra que descendían hacia las entrañas de la casa, donde el aire era fresco y olía a historia. Las linternas que Rafael había colocado creaban sombras danzantes sobre las paredes de ladrillo, y Elena no pudo evitar pensar en las generaciones de Mendoza que habían caminado por esos mismos escalones. Los documentos estaban extendidos sobre una mesa improvisada, protegidos por cristales. Elena se inclinó sobre ellos, consciente de la proximidad de Rafael, de cómo su aliento rozaba su cuello cuando él también se acercaba a observar. «Estos son extraordinarios», murmuró Elena, su voz teñida de asombro. «Son contratos matrimoniales del período nazarí, pero hay algo extraño». Rafael se acercó más, tanto que pudo percibir el delicado perfume a rosas que Elena llevaba, una fragancia que comenzaba a asociar con noches de insomnio y pensamientos prohibidos. «¿Qué encuentra extraño?». «Este contrato»,
Elena señaló con dedo tembloroso. Está firmado por un tal Alejandro Mendoza y Esperanza Herrera, pero la fecha es de 1890. El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Rafael sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Eso es imposible. Mi abuelo se llamaba Alejandro, pero él nunca se casó con su abuela. Ella se casó con Antonio Herrera, completó Elena, su voz apenas un susurro. Pero esto dice que se casó con su abuelo en una ceremonia gitana, 2 meses antes de la boda oficial con mi bisabuelo. Rafael tomó el documento con manos que temblaron ligeramente, leyendo las palabras que Elena había traducido. Los nombres estaban allí, escritos con tinta que el tiempo había oscurecido, pero no borrado. Una ceremonia secreta, bendecida por las tradiciones romaníes que no reconocían las divisiones de clase social. ¿Qué significa esto?, preguntó Rafael, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. Elena lo miró a los ojos, sintiendo como si estuviera al borde de un precipicio emocional. Significa que su abuelo y mi abuela estuvieron casados legalmente, que todos los matrimonios posteriores fueron una farsa. La revelación los golpeó como una ola. Si Esperanza había estado verdaderamente casada con Alejandro, entonces toda la estructura familiar que habían conocido se tambalearía. Las fortunas, las herencias, las identidades mismas, estaban construidas sobre cimientos de arena. «Hay más documentos», dijo Elena, notando otros pergaminos bajo el primero. Sus dedos rozaron accidentalmente los de Rafael cuando ambos alcanzaron el mismo papel, y la corriente eléctrica que los atravesó los hizo retroceder como si se hubieran quemado. El segundo documento era aún más revelador, una partida de nacimiento que mostraba que Esperanza había tenido un hijo con Alejandro. Un niño que había sido entregado secretamente a una familia de Granada para protegerlo del escándalo. «Tenían un hijo», susurró Rafael, la voz quebrada por la emoción. Elena sintió lágrimas picar en sus ojos. Un hijo que nunca conocieron, un hijo que creció creyendo que era huérfano. Se miraron en la penumbra del sótano, ambos conscientes de las implicaciones. Si había descendientes de ese niño perdido, las líneas familiares que habían conocido toda su vida podrían estar completamente entrelazadas. «¿Qué hacemos con esta información?», preguntó Elena, su voz temblorosa. Rafael se acercó un paso más, hasta que pudo ver las motas doradas en los ojos castaños de Elena. «Seguimos buscando la verdad. Mi abuelo murió sin saber que su esposa le había sido fiel. Su abuela murió guardando secretos que podrían haber cambiado todo. Pero nosotros...» Elena comenzó sin saber cómo terminar la frase. «Nosotros somos sus herederos», dijo Rafael suavemente. «Herederos de su amor, de sus secretos y tal vez de su oportunidad de felicidad». En ese momento, en las profundidades de una casa que guardaba siglos de historia, Elena y Rafael sintieron que habían cruzado una línea invisible. Ya no eran simplemente extraños unidos por una carta del pasado, eran cómplices en la búsqueda de una verdad que podría liberarlos a todos de las cadenas de generaciones de malentendidos. Cuando subieron las escaleras hacia la luz del día, ambos sabían que sus vidas habían cambiado para siempre. La verdad tenía un poder transformador, pero también peligroso, y ellos acababan de abrir la caja de Pandora de sus historias familiares, sin saber que cada secreto revelado los acercaría más el uno al otro, desafiando todo lo que habían sido enseñados a creer sobre el amor, la lealtad y el destino. Las tardes de trabajo conjunto se convirtieron en el ritual más esperado de sus días. Elena llegaba puntualmente a las 3, cuando el sol sevillano creaba ángulos perfectos de luz y sombra en el patio de los Mendoza. Rafael la esperaba siempre en su estudio, con café recién preparado y los documentos dispuestos sobre la mesa de caoba que había pertenecido a su bisabuelo. Al principio, mantenían una distancia profesional que se extendía incluso a la forma en que se sentaban. Elena en un extremo de la mesa, Rafael en el otro, como si el espacio entre ellos fuera un campo minado de posibilidades peligrosas. Pero con cada pergamino descifrado, con cada secreto revelado, esa distancia se reducía imperceptiblemente. «Mire esto», dijo Elena una tarde de mayo, inclinándose sobre un documento particularmente descolorido.
Su perfume a rosas se mezcló con el aroma del café, creando una combinación que Rafael comenzaba a asociar con felicidad. Este texto habla de un tesoro escondido en las paredes de la casa. Rafael se acercó tanto que pudo sentir el calor que emanaba de la piel de Elena. Sus ojos siguieron las líneas árabes que ella traducía con voz melodiosa, pero su mente estaba completamente consciente de cómo la luz dorada de la tarde creaba reflejos cobrizos en su cabello castaño. «No es un tesoro de oro», continuó Elena, ajena al efecto que causaba en él. «Habla de documentos, de pruebas que podrían cambiar la historia de Andalucía. Su antepasado árabe escondió algo muy importante en estas paredes». «¿Qué tipo de pruebas?», preguntó Rafael, forzándose a concentrarse en las palabras y no en la forma en que los labios de Elena se movían al pronunciar cada sílaba. Elena frunció ligeramente el ceño, una expresión que Rafael encontraba adorable. «Menciona un matrimonio secreto entre una princesa cristiana y un noble musulmán, un enlace que podría haber evitado siglos de guerra si hubiera sido reconocido». Pasaron el resto de la tarde buscando pistas sobre la ubicación de ese escondite. Rafael conocía cada rincón de su casa, cada piedra que había sido colocada por sus antepasados, pero nunca había prestado atención a las sutiles marcas que Elena comenzó a notar, símbolos árabes tallados discretamente en las columnas, patrones en los azulejos que formaban mapas crípticos. «Es como si toda la casa fuera un acertijo», murmuró Elena, caminando por el patio mientras estudiaba los mosaicos del suelo. Rafael la siguió, fascinado por la gracia con que se movía, por la forma en que tocaba reverentemente cada superficie antigua, como si pudiera absorber su historia a través de los dedos. «Mi abuelo me contaba historias sobre tesoros escondidos», dijo Rafael, deteniéndose junto a la fuente central. «Pensé que eran solo cuentos para entretener a un niño curioso». Elena se volvió hacia él, y por primera vez en semanas, sus ojos se encontraron sin la barrera de documentos entre ellos. Tal vez no eran solo cuentos, tal vez él sabía más de lo que admitía. En ese momento, algo cambió en la atmósfera entre ellos. La luz dorada del atardecer creaba una intimidad que no habían experimentado antes, y Rafael se encontró estudiando el rostro de Elena como si fuera un manuscrito que necesitaba memorizar. Sus ojos grandes y expresivos, las pestañas largas que proyectaban sombras delicadas sobre sus mejillas, la curva suave de sus labios que lo distraía constantemente. «Elena», comenzó, su voz más ronca de lo usual, pero ella se alejó rápidamente como si hubiera sentido el peligro de aquel momento. «Deberíamos continuar mañana», dijo, recogiendo sus notas con manos ligeramente temblorosas. «Es tarde». Rafael observó cómo se alejaba, luchando contra el impulso de llamarla, de pedirle que se quedara un poco más. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, se dejó caer en la silla de su estudio y tomó el retrato de su difunta prometida, sintiendo por primera vez que aquel rostro ya no le causaba el dolor familiar. Mientras tanto, Elena caminaba por las calles empedradas hacia su pensión, el corazón latiendo con fuerza. Había sentido algo en la mirada de Rafael, algo que la asustaba y la emocionaba a la vez. Era como si hubiera visto en sus ojos verdes la promesa de un futuro que no se atrevía a imaginar. Esa noche ninguno de los dos durmió bien. Rafael se quedó despierto hasta el amanecer, tocando su guitarra en el patio, mientras recordaba cada gesto de Elena, cada sonrisa tímida, cada vez que sus dedos se habían rozado accidentalmente sobre los documentos. Su música, habitualmente melancólica, había adquirido tonos esperanzadores que no reconocía en sí mismo. Elena, por su parte, se quedó en la ventana de su habitación, contemplando las aguas del Guadalquivir que reflejaban las estrellas como diamantes dispersos. Pensaba en la forma en que Rafael la miraba cuando creía que ella no se daba cuenta, en la protección instintiva que emanaba de él, en cómo su presencia la hacía sentir segura y vulnerable al mismo tiempo. Al día siguiente, cuando Elena llegó a la casa de los Mendoza, encontró a Rafael más serio de lo habitual. Había pasado la madrugada leyendo los diarios de su abuelo, buscando referencias a los documentos ocultos, y había encontrado algo que lo perturbaba profundamente. «Elena», dijo sin preámbulos cuando ella entró al estudio, «necesito contarle algo sobre mi familia.
algo que podría cambiar la forma en que me ve. Elena se sentó lentamente, notando la tensión en sus hombros, la forma en que evitaba su mirada. ¿Qué sucede? Rafael respiró profundamente, como un hombre que se prepara para saltar al vacío. Mi abuelo no solo amó a su abuela, hay evidencias de que él fue responsable de separarlos, de que manipuló la situación para que ella creyera que él la había abandonado. El silencio que siguió fue devastador. Elena sintió como si el mundo se tambalearía bajo sus pies. Está diciendo que su abuelo, que mintió, que destruyó deliberadamente su propia felicidad por orgullo o por miedo. Rafael finalmente la miró, sus ojos verdes brillantes de dolor. Que toda la tragedia que siguió fue culpa suya. Elena se puso de pie bruscamente, caminando hacia la ventana mientras procesaba la información. Cuando se volvió hacia él, sus ojos estaban llenos de lágrimas que se negaba a derramar. ¿Y usted?, preguntó con voz temblorosa. ¿Es usted como su abuelo? ¿Es capaz de destruir la felicidad por orgullo? Rafael se levantó también, acercándose a ella con pasos lentos y deliberados. No lo sé, respondió con honestidad brutal, pero sé que desde que llegó a mi vida no puedo dejar de pensar en usted. Y eso me aterroriza. Por primera vez desde que se conocían, la verdad desnuda flotó entre ellos como una llama peligrosa. Elena sintió que había llegado a un punto de no retorno, donde cada palabra, cada mirada, tendría consecuencias irreversibles. La Feria de Abril llegó a Sevilla como una explosión de color y música que transformó la ciudad en un tablao gigante donde la vida se celebraba con cada acorde de guitarra. Las calles se llenaron del perfume de las flores de azahar y el sonido alegre de palmas que marcaban el compás de las sevillanas. Era imposible permanecer inmune a la magia que envolvía cada rincón de la ciudad. Elena había decidido mantener distancia después de la confesión de Rafael sobre su abuelo, necesitando tiempo para procesar las emociones que crecían en su pecho como flores silvestres. Pero cuando él apareció en la puerta de su pensión aquella tarde de abril, vestido con el traje tradicional andaluz que realizaba su figura imponente, ella supo que era inútil seguir huyendo de lo inevitable. «Que he venido a invitarla a la feria», dijo Rafael, su voz ligeramente insegura, una vulnerabilidad que contrastaba con su apariencia segura. «Pensé que podría mostrarle las tradiciones de nuestra tierra». Elena lo observó desde el umbral, consciente de cómo el traje negro con bordados plateados acentuaba la anchura de sus hombros y la elegancia natural de sus movimientos. Su cabello negro peinado hacia atrás dejaba al descubierto los ángulos marcados de su rostro, y sus ojos verdes brillaban con una intensidad que la hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. «No sé bailar sevillanas», confesó Elena, bajando la mirada hacia su vestido sencillo de algodón verde oliva que había elegido esa mañana sin pensar en encontrarse con él. «Puedo enseñarle», respondió Rafael suavemente, extendiendo su mano hacia ella. «Si me permite». Elena dudó solo un momento antes de tomar su mano, sintiendo inmediatamente la calidez que se extendía por su brazo, como ondas de calor. Rafael sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro, haciéndolo parecer años más joven. La feria era un universo de casetas decoradas con faroles de papel y mantones de Manila, donde las mujeres lucían vestidos de flamenca que ondeaban como pétalos gigantes con cada movimiento. Rafael guió a Elena entre la multitud, su mano en la parte baja de su espalda, un toque protector que la hacía sentir segura y deseada al mismo tiempo. «Aquí», dijo Rafael, deteniéndose frente a una caseta donde un guitarrista tocaba una melodía que parecía surgir del alma misma de Andalucía. «Esta es la caseta de mi familia. Ha estado aquí durante 5 generaciones». El interior era acogedor, decorado con fotografías antiguas de antepasados Mendoza que habían disfrutado de ferias pasadas. Elena se sintió como si estuviera entrando en la historia personal de Rafael, siendo admitida en un círculo íntimo que pocos tenían el privilegio de conocer. «¿Bailamos?», preguntó Rafael cuando el guitarrista comenzó una sevillana suave y melancólica. Elena asintió, permitiendo que él la guiara hacia el pequeño espacio destinado al baile. Rafael colocó una mano en su cintura y tomó la otra entre sus dedos.
acercándola lo suficiente para que pudiera sentir el calor de su cuerpo y el aroma a sándalo de su colonia. «Siga mis movimientos», murmuró Rafael cerca de su oído, su aliento acariciando su cuello y enviando escalofríos por toda su columna vertebral. «Sienta la música en su corazón». Al principio, Elena tropezó ligeramente, consciente de cada punto donde sus cuerpos se tocaban, distraída por la forma en que Rafael la miraba como si fuera algo precioso y frágil. Pero gradualmente se dejó llevar por el ritmo, por la guía suave pero firme de sus manos, por la manera en que él se movía con la gracia natural de quien había nacido con la música andaluza en las venas. «Así», susurró Rafael, girándola suavemente, mientras sus ojos permanecían fijos en los de ella. «Perfecta». Elena sintió como si estuviera flotando, como si la música los hubiera envuelto en una burbuja donde solo existían ellos dos. Cada giro, cada paso, cada mirada compartida era una conversación silenciosa donde confesaban sentimientos que las palabras no se atrevían a pronunciar. Cuando la canción terminó, permanecieron inmóviles por un momento que se extendió como la eternidad. Rafael no había soltado su mano y Elena no se había apartado de su abrazo. Sus rostros estaban tan cerca que podía contar las pestañas oscuras que enmarcaban aquellos ojos verdes que la perseguían en sueños. «Elena», murmuró Rafael, su voz ronca de emoción contenida. Ella levantó la mirada hacia él, sintiendo que estaba al borde de un precipicio emocional del que no habría regreso. «¿Sí? Usted está cambiando mi mundo», confesó él, su mano libre subiendo para acariciar suavemente su mejilla. «Y no sé si tengo derecho a dejar que eso suceda». Elena cerró los ojos un momento, deleitándose en la caricia que había soñado durante semanas. Cuando los abrió nuevamente, había tomado una decisión que alteraría el curso de ambas vidas. «Tal vez», dijo suavemente, «no se trata de tener derecho. Tal vez se trata de tener valor». En ese momento, Rafael sintió como si algo se rompiera dentro de su pecho, liberando emociones que había mantenido prisioneras durante años. Sin pensar en las consecuencias, sin considerar las promesas hechas a fantasmas del pasado, inclinó la cabeza hasta que sus labios estuvieron a un suspiro de los de Elena. «¿Tiene usted ese valor?», preguntó, su voz apenas un murmullo. Elena sintió que su corazón se detendría. Podía sentir su aliento mezclándose con el suyo. Podía ver el deseo y la vulnerabilidad luchando en sus ojos verdes. Todo en ella gritaba que era el momento de la verdad, el instante que definiría su futuro. «Sí», susurró cerrando los últimos milímetros de distancia entre ellos. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos estuvieran probando un territorio desconocido. Pero cuando Elena respondió, enredando sus dedos en el cabello de Rafael, él la atrajo más hacia sí, profundizando el beso con una pasión que había estado conteniendo durante meses. Era un beso que sabía a promesas no pronunciadas, a noches de insomnio pensando el uno en el otro, a la dulce rendición ante un destino que había sido escrito por sus antepasados, pero que ellos finalmente se atrevían a reclamar como propio. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente, mirándose como si acabaran de descubrir un nuevo continente. La música de la feria continuaba a su alrededor, pero para Elena y Rafael, el mundo se había reducido al espacio que ocupaban sus corazones entrelazados. «Esto cambia todo», murmuró Rafael, su frente apoyada contra la de ella. «Lo sé», respondió Elena, sonriendo con una felicidad que irradiaba desde lo más profundo de su ser. «Y no me arrepiento». En ese momento, entre los faroles de papel y el perfume de azahar, Elena Herrera y Rafael Mendoza sellaron su destino con un beso que honraba el amor perdido de sus antepasados mientras escribía el primer capítulo de su propia historia épica. El pasado había intentado separarlos, pero el presente les pertenecía, y por primera vez en meses, ambos se permitieron creer que tal vez, solo tal vez, el amor verdadero era más fuerte que cualquier maldición familiar. Los días que siguieron al beso en la feria transcurrieron envueltos en una atmósfera de expectación dulce y tormento exquisito. Elena y Rafael habían cruzado una línea invisible,
pero ninguno se atrevía a hablar abiertamente sobre lo que significaba. Sus tardes de trabajo conjunto adquirieron una tensión diferente, cargada de miradas prolongadas y roces accidentales que ya no eran tan accidentales. Elena llegaba cada tarde con el corazón acelerado, consciente de que cada segundo en presencia de Rafael era como caminar sobre cristal, hermoso pero peligroso. Se había acostumbrado a la forma en que él la recibía en la puerta, con esa sonrisa que reservaba solo para ella, y a cómo sus ojos la seguían mientras ella se movía por el estudio organizando los documentos. Rafael, por su parte, había comenzado a vivir para esos momentos. Se encontraba preparando café especial, eligiendo cuidadosamente qué camisa ponerse, incluso colocando flores frescas en el estudio, como si cada tarde fuera una cita que no se atrevía a llamar por su nombre. «He estado pensando en el acertijo de los documentos escondidos», dijo Elena una tarde de mayo, su voz ligeramente nerviosa mientras extendía un nuevo pergamino sobre la mesa. «Creo que he descifrado parte del código». Rafael se acercó, más de lo estrictamente necesario, hasta que pudo percibir el perfume a rosas que ella llevaba siempre. «¿Qué ha encontrado?» Elena señaló una serie de símbolos que había estado estudiando durante días. «Estos no son decorativos, son direcciones. Cada símbolo corresponde a una ubicación específica en la casa. Mire». Sus dedos siguieron las líneas del pergamino, y Rafael observó fascinado no solo el descubrimiento, sino la concentración absoluta con que Elena trabajaba, la forma en que se mordía ligeramente el labio inferior cuando pensaba intensamente. «Según esto», continuó Elena, «el escondite principal está en su dormitorio». Se produjo un silencio cargado de implicaciones. La idea de estar en el dormitorio de Rafael, ese espacio íntimo que ella había imaginado pero nunca visto, provocó un rubor que subió por su cuello hasta colorear sus mejillas. Rafael sintió la tensión cambiar en la habitación. «¿Está segura?» «Los símbolos son claros». Elena evitó su mirada concentrándose en el pergamino. «La ubicación corresponde al dormitorio principal, específicamente a la pared que da al patio». Rafael dudó un momento antes de hablar. «¿Le gustaría revisar ahora?» «Digo, para verificar su traducción». Elena asintió, consciente de que era una excusa transparente para ambos, pero incapaz de resistirse a la oportunidad de conocer más sobre el hombre que ocupaba cada vez más espacio en sus pensamientos. La habitación de Rafael era exactamente como ella la había imaginado, espaciosa, elegante, con muebles de madera oscura y ventanas que daban al patio. La cama, con su cabecero tallado a mano, dominaba el espacio, y Elena tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no mirarla directamente. «La pared está aquí», dijo Rafael, indicando el muro de ladrillo antiguo que se alzaba junto a la ventana. Elena se acercó pasando sus dedos por la superficie rugosa, buscando las marcas que el pergamino había descrito. Rafael la observaba trabajar, fascinado por la delicadeza de sus movimientos, por la forma en que su vestido color lavanda se pegaba ligeramente a su figura cuando se estiraba para alcanzar las partes más altas del muro. «Aquí», susurró Elena de repente, sus dedos deteniéndose sobre una serie de ladrillos que parecían ligeramente diferentes. «Estos están más sueltos que los demás». Rafael se acercó tanto que estaba prácticamente pegado a su espalda, sus manos cubriéndose sobre las de ella para sentir lo que había encontrado. El contacto envió ondas de calor por ambos cuerpos, y Elena tuvo que cerrar los ojos por un momento para controlar la reacción que él provocaba en ella. «Tiene razón», murmuró Rafael, su voz ronca cerca de su oído. Nunca había notado que estos ladrillos eran diferentes. Trabajaron juntos para aflojar las piedras, sus cuerpos moviéndose en sincronía, creando una intimidad que trascendía el trabajo arqueológico que estaban realizando. Cuando finalmente lograron remover el primer ladrillo, reveló un hueco oscuro detrás. «Hay algo ahí», dijo Elena, emocionada por el descubrimiento, pero consciente de la proximidad de Rafael, de cómo su respiración se había vuelto más profunda. Rafael introdujo la mano en el hueco y extrajo un cofre pequeño, elaboradamente tallado que había permanecido oculto durante generaciones.
Lo colocó sobre la cómoda junto a la ventana y ambos lo contemplaron como si fuera un tesoro de incalculable valor. ¿Lo abrimos?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Rafael asintió, sus dedos trabajando cuidadosamente con el mecanismo antiguo hasta que la tapa se abrió con un crujido suave. En el interior, envueltos en seda que el tiempo había vuelto amarillenta, había varios documentos y un medallón de oro que brilló bajo la luz de la tarde. Elena tomó el primer documento con manos temblorosas, desplegándolo cuidadosamente. Es un certificado de matrimonio», dijo, su voz cargada de asombro. Alejandro Mendoza y Esperanza Herrera, unidos en matrimonio gitano el 15 de abril de 1890. Rafael sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. 2 meses antes de que ella se casara con Antonio Herrera. Eso significa que... Elena no pudo terminar la frase. Que estuvieron verdaderamente casados. Que todo lo que vino después fue una mentira, completó Rafael, tomando el medallón entre sus dedos. Era una pieza exquisita, con las iniciales A y E entrelazadas en una caligrafía elaborada. Elena tomó el segundo documento, una carta escrita en la caligrafía elegante de Esperanza. «Es para Alejandro», dijo, comenzando a leer. «Dice que está embarazada, que van a tener un hijo, pero que su familia la está obligando a casarse con otro hombre para ocultar el escándalo». Las lágrimas se agolparon en los ojos de Elena mientras leía las palabras desesperadas de su antepasada, la súplica de una mujer que pedía al hombre que amaba que luchara por ella, que no la dejara partir sin pelear. «Pero hay más», continuó Elena, su voz quebrada. «Dice que si él no viene por ella antes de la boda, entenderá que ha elegido el honor familiar por encima del amor». Rafael cerró los ojos, imaginando la desesperación de su abuelo al leer esas palabras, el momento en que tuvo que elegir entre el amor y el deber. «¿Qué más dice?». Elena desplegó el último documento, una nota escrita con tinta diferente, más reciente. Esta es de Alejandro. Dice que cuando llegó a buscarla ya era demasiado tarde, que la habían casado esa misma mañana y que ella ya estaba en camino a la luna de miel. El silencio que siguió fue devastador. Ambos podían imaginar la escena, Alejandro llegando desesperado, solo para encontrar una casa vacía y sueños hechos pedazos. «Nunca supo que ella había esperado hasta el último momento», susurró Elena. «Y ella nunca supo que él había ido a buscarla», agregó Rafael, su voz cargada de dolor por la tragedia que había destruido 2 vidas. Se miraron en la penumbra dorada del atardecer, ambos comprendiendo que habían descubierto algo más que documentos históricos. Habían encontrado la prueba de un amor que había sido destruido por el malentendido y la mala suerte, pero también la explicación de por qué el destino los había reunido a ellos. «Elena», dijo Rafael suavemente, acercándose hasta que pudo tomar sus manos entre las suyas. «No quiero cometer los mismos errores que cometió mi abuelo». Elena levantó la mirada hacia él, viendo en sus ojos verdes una determinación que no había estado allí antes. «¿Qué está diciendo?». «Estoy diciendo que no voy a dejar que el orgullo o el miedo me separen de usted», declaró Rafael, llevando las manos de Elena hasta sus labios para besarlas suavemente. «Estoy diciendo que he estado enamorándome de usted desde el momento en que la vi en la estación del tren». Elena sintió como si su corazón fuera a estallar de felicidad. «Rafael». «Y estoy diciendo», continuó él, acercándose hasta que sus frentes se tocaron, «que quiero reescribir la historia de nuestras familias, empezando ahora, empezando con nosotros». Los días de mayo se derritieron en una sinfonía de confesiones susurradas y besos robados en los rincones del patio, donde las flores de azahar caían como bendiciones sobre el amor que florecía entre Elena y Rafael. Cada tarde se había convertido en una danza delicada de acercamiento, donde las traducciones de documentos antiguos servían como pretexto para estar juntos, para rozar dedos sobre pergaminos amarillentos y compartir miradas que decían lo que las palabras aún no se atrevían a pronunciar. Elena había descubierto que Rafael era completamente diferente al hombre serio y reservado que había conocido inicialmente. En privado se transformaba en alguien cálido y apasionado, que le contaba leyendas sevillanas mientras preparaba café árabe, que tocaba guitarra para ella en las noches tibias,
que la miraba como si fuera la única mujer en el mundo. ¿Sabe que es usted extraordinaria?, le había susurrado Rafael una tarde, mientras ella traducía un poema de amor del siglo XIII. Sus palabras habían hecho que Elena se ruborizara hasta las raíces del cabello, sintiendo como si fuera la primera vez que alguien realmente la veía. Pero la felicidad perfecta se vio interrumpida una tarde de finales de mayo, cuando las nubes se acumularon sobre Sevilla como presagios de tormenta. Elena trabajaba concentrada en un documento particularmente complejo cuando escuchó voces alteradas en el patio. Al asomarse por la ventana, su sangre se heló. Sus padres estaban allí de pie junto a la fuente, discutiendo acaloradamente con Rafael. Su madre, elegante pero con expresión severa, gesticulaba mientras hablaba, y su padre, un hombre corpulento de bigote gris, tenía el rostro enrojecido por la ira. Junto a ellos se encontraba un hombre que Elena reconoció con horror, Teodoro Vázquez, el comerciante de telas al que había sido prometida en matrimonio. Elena sintió como si el mundo se desplomara a sus pies. Había estado tan perdida en la magia de Sevilla y en el amor que crecía entre ella y Rafael, que había olvidado la realidad que la esperaba en su ciudad natal. Sus padres habían venido a reclamarla, y por la expresión decidida en sus rostros, no aceptarían un no por respuesta. «Elena Herrera», gritó su padre al verla en la ventana, «baja inmediatamente. Tenemos que hablar». Con las piernas temblorosas, Elena descendió al patio consciente de la mirada protectora de Rafael, que se colocó instintivamente a su lado. Su madre la recorrió con ojos críticos, notando el cambio en su apariencia. Tenía color en las mejillas, brillo en los ojos, y una vitalidad que no había mostrado nunca en casa. «¿Qué significa esto, Elena?», demandó su madre, señalando hacia Rafael con desprecio. «¿Te has olvidado de tus obligaciones, de tu compromiso con Teodoro?» Elena sintió la mano de Rafael rozar la suya, un gesto sutil de apoyo que le dio valor para enfrentar a su familia. «No me he olvidado de nada, madre. Simplemente he decidido que no me casaré por conveniencia». El rostro de su padre se enrojeció aún más. «No tienes derecho a decidir. El matrimonio está arreglado, los contratos firmados. Teodoro ha sido muy paciente, pero su paciencia tiene límites». Teodoro Vázquez, un hombre de 40 años con aspecto próspero pero mirada fría, se adelantó. «Elena, querida, entiendo que hayas querido tener unas pequeñas vacaciones, pero es hora de que regreses a casa y asumas tus responsabilidades como mi futura esposa». Rafael dio un paso adelante, su presencia imponente llenando el espacio. «La señorita Herrera no va a ningún lado contra su voluntad». El padre de Elena lo miró con desprecio. «¿Y quién es usted para interferir en asuntos familiares? Un Mendoza. Debería habérmelo imaginado. Su familia siempre ha sido problemática». «Mi familia», respondió Rafael con voz controlada pero peligrosa, «no tiene nada que ver con esto. Esto se trata de respetar la voluntad de Elena». La madre de Elena soltó una risa amarga. «¿Su voluntad? Una mujer joven no sabe lo que le conviene. Elena, vienes con nosotros ahora mismo, o serás desheredada. No tendrás nada, ¿entiendes? Nada». Elena sintió las lágrimas picar en sus ojos, pero la presencia de Rafael a su lado le daba fuerzas. «Si esas son las condiciones, acepto ser desheredada». El silencio que siguió fue tenso como una cuerda a punto de romperse. Teodoro fue el primero en hablar, su voz cargada de amenaza velada. «Elena, creo que no comprendes las implicaciones de tu decisión. Tu familia ha contraído deudas considerables para organizar nuestra boda. Si no se realiza, habrá consecuencias legales». Rafael frunció el ceño. «¿Qué tipo de consecuencias?». El padre de Elena evitó su mirada. «Eso no es asunto suyo, Mendoza». Pero Elena había palidecido, comprendiendo la trampa en la que había caído. «¿Qué deudas, padre? Nunca me dijeron nada sobre deudas». Su madre intercambió una mirada nerviosa con su esposo antes de responder. «Son detalles técnicos, querida. Teodoro fue muy generoso al adelantar dinero para la dote y los preparativos». Elena sintió náuseas. Su familia la había vendido literalmente, usando su matrimonio para resolver problemas económicos que ella desconocía. La mirada de Rafael se endureció peligrosamente. «¿Cuánto dinero?», preguntó con voz fría.
Teodoro sonrió con satisfacción, lo suficiente como para que Elena comprenda que no puede simplemente cambiar de opinión sin consecuencias. En ese momento, algo cambió en Rafael. Elena vio aparecer en sus ojos verdes una determinación férrea que no había visto antes, una fuerza que hablaba de generaciones de hombres andaluces que habían luchado por lo que amaban. «Pagaré esa deuda», declaró Rafael sin dudarlo un segundo. «Toda». La familia de Elena lo miró con sorpresa, claramente no esperando esa respuesta. Teodoro frunció el ceño, su plan comenzando a desmoronarse. «Eso no cambia nada», protestó. «Elena está comprometida conmigo desde hace 2 años». «Un compromiso hecho sin su consentimiento», replicó Rafael tomando la mano de Elena abiertamente. «Elena es una mujer libre y como tal tiene derecho a elegir su propio destino». Elena sintió como si su corazón fuera a estallar de amor y gratitud. Rafael no solo estaba defendiéndola, estaba dispuesto a sacrificar su fortuna por su libertad. En ese momento supo, con certeza absoluta, que había encontrado al hombre con quien quería pasar el resto de su vida. «No acepto su dinero», gruñó el padre de Elena. «Esto es una cuestión de honor familiar». «¿Honor?». Elena finalmente encontró su voz, fuerte y clara. «¿Qué honor hay en vender a una hija? ¿En obligarla a casarse con un hombre al que no ama?». La tormenta que había estado amenazando finalmente estalló, como si la naturaleza misma hubiera decidido acompañar el drama humano que se desarrollaba en el patio. Las primeras gotas gruesas comenzaron a caer, pero nadie se movió. «Elena», dijo su madre con una última súplica desesperada, «si no vienes con nosotros ahora, no habrá vuelta atrás. No serás bienvenida en casa nunca más». Elena miró a su familia, luego a Rafael, sintiendo como si estuviera al borde del precipicio más importante de su vida. La lluvia caía más fuerte ahora, empapando a todos, pero ella solo podía pensar en una cosa. Finalmente había llegado el momento de elegir entre la obediencia y el amor verdadero. La lluvia caía sobre el patio como lágrimas del cielo, creando una sinfonía acuática que contrastaba dramáticamente con la tensión que electrizaba el aire. Elena permanecía inmóvil entre 2 mundos, el pasado que representaba su familia y el futuro que vislumbraba junto a Rafael. Las gotas empapaban su vestido, pero ella apenas las sentía, concentrada en la decisión más importante de su vida. «Elena», la voz de Rafael era suave pero firme, cargada de una ternura que la envolvió como un abrazo. «La decisión es suya. Yo estaré aquí sin importar lo que elija». Esas palabras fueron como un rayo de luz en medio de la tormenta. Elena se volvió hacia él, viendo en sus ojos verdes no presión ni exigencias, sino respeto absoluto por su libertad. Era exactamente lo contrario de lo que había recibido de su familia durante toda su vida. «¿De verdad pagaría mis deudas familiares?», preguntó Elena, necesitando confirmación de algo que parecía demasiado generoso para ser real. Rafael asintió sin dudarlo. «Cada centavo. Su libertad no tiene precio». Teodoro Vázquez soltó una risa despectiva. «Qué romántico. Pero el dinero no lo es todo, Mendoza. Elena tiene responsabilidades sociales, un lugar en la sociedad que debe mantener». «El único lugar que quiero mantener», dijo Elena, encontrando finalmente su voz con toda claridad, «es junto al hombre que respeta mis decisiones y valora mi felicidad por encima de las conveniencias sociales». Su madre dio un paso adelante, su rostro surcado por lágrimas que se mezclaban con la lluvia. «Hija mía, estás cometiendo el error más grande de tu vida. Este hombre te cegará con promesas románticas, pero cuando la pasión se desvanezca, ¿qué quedará?». Elena sintió una punzada de compasión por su madre, comprendiendo que hablaba desde su propia experiencia de matrimonio arreglado. «Madre, lo que veo en los ojos de Rafael no es solo pasión. Es respeto, admiración, la promesa de una compañía que honra mi alma tanto como mi corazón». Rafael se acercó un paso más, su presencia irradiando la protección que Elena había anhelado toda su vida sin saberlo. «Señora Herrera, entiendo su preocupación por su hija, pero le aseguro que mis intenciones son completamente honorables. Quiero casarme con Elena, construir una vida donde ella sea mi compañera en todo, no una propiedad».
El padre de Elena frunció el ceño amenazadoramente. ¿Matrimonio? ¿Un Mendoza casándose con una Herrera? Es una abominación. Nuestras familias han sido enemigas durante generaciones. Precisamente por eso, replicó Elena con una fuerza que la sorprendió a ella misma. Es hora de sanar esas heridas. Rafael y yo hemos descubierto la verdad sobre nuestros abuelos, sobre el amor que fue destruido por malentendidos y orgullo. No permitiré que la historia se repita. Teodoro, viendo que perdía terreno, jugó su última carta. Elena, si no cumples con nuestro compromiso, me aseguraré de que todos sepan que has deshonrado a tu familia. Tu reputación quedará arruinada. Fue entonces cuando Rafael mostró su verdadera naturaleza. Con una velocidad que sorprendió a todos, se colocó entre Teodoro y Elena, su estatura imponente haciendo que el comerciante retrocediera instintivamente. Si se atreve a tocar siquiera la reputación de Elena, dijo Rafael con una voz que podría cortar diamantes, se las verá conmigo, y le aseguro que tengo más influencia en esta región de la que usted podría imaginar. Elena sintió una oleada de amor tan intensa que casi la derribó. Rafael no solo la estaba defendiendo, estaba poniendo su propio prestigio en la balanza por protegerla. En ese momento, todas sus dudas se desvanecieron como niebla al sol. «Basta», declaró Elena, su voz resonando con autoridad sobre el patio empapado. «He tomado mi decisión». Se acercó a sus padres, tomando las manos de su madre entre las suyas, a pesar de que la mujer intentó apartarse. «Madre, padre, los amo, a pesar de todo. Pero no puedo vivir la vida que ustedes han elegido para mí. He encontrado un amor verdadero, el tipo de amor con el que ustedes soñaron una vez, antes de que las conveniencias sociales los alejaran de sus propios corazones». Su madre sollozó, finalmente permitiendo que las lágrimas corrieran libremente. «Elena, tengo miedo de que te hagan daño». «El único daño real sería traicionar mi corazón», respondió Elena suavemente. «Rafael me ha mostrado lo que significa ser valorada, respetada, amada por quien soy realmente». Se volvió hacia Teodoro, quien la miraba con una mezcla de ira y algo que podría haber sido dolor. «Señor Vázquez, lamento cualquier inconveniente que esto pueda causarle, pero jamás podré ser la esposa que usted merece, porque mi corazón ya pertenece a otro». Teodoro la estudió por un largo momento, antes de asentir con dignidad inesperada. «Entiendo. Aunque no me gusta, entiendo. Pero espero que sepa lo que está eligiendo, señorita Herrera». «Lo sé», respondió Elena, caminando hacia Rafael y tomando su mano. «Estoy eligiendo el amor verdadero. Estoy eligiendo la libertad. Estoy eligiendo escribir mi propia historia». Rafael entrelazó sus dedos con los de ella, sintiendo como si su corazón fuera a explotar de felicidad y orgullo. La mujer que amaba había mostrado un valor extraordinario, eligiendo un futuro incierto con él, por encima de la seguridad que le ofrecía su familia. «Entonces que así sea», dijo el padre de Elena con voz quebrada. «Pero recuerda, hija, que las puertas de nuestra casa se cerrarán para ti hoy». Elena asintió, sintiendo dolor por la pérdida, pero también una libertad embriagadora. «Lo entiendo, padre. Pero espero que algún día puedan venir a conocer al hombre que me hace feliz, y tal vez entonces comprendan que tomé la decisión correcta». La familia de Elena se alejó bajo la lluvia, dejando atrás a una mujer transformada. Cuando desaparecieron por la puerta, Elena se volvió hacia Rafael, quien la miraba como si acabara de presenciar el acto de valor más extraordinario del mundo. «¿Se arrepiente?», preguntó Rafael suavemente, secando con su pulgar una lágrima que rodaba por la mejilla de Elena. «Jamás», respondió ella sin dudarlo. «Por primera vez en mi vida, me siento completamente libre». Rafael la atrajo hacia sí, envolviéndola en un abrazo que la protegía de la lluvia y de todas las tormentas que pudieran venir. «Elena Herrera», murmuró contra su cabello, «me ha convertido usted en el hombre más afortunado de Andalucía». Elena se separó ligeramente para mirarlo a los ojos, viendo en ellos la promesa de un futuro que construirían juntos, libre de las cadenas del pasado. «Y usted, Rafael Mendoza», dijo sonriendo a través de las lágrimas de felicidad,
Me ha enseñado que el amor verdadero vale cualquier sacrificio. Mientras la lluvia continuaba cayendo sobre Sevilla, Elena y Rafael permanecieron abrazados en el patio, sabiendo que habían vencido el primer obstáculo en su camino hacia la felicidad. Pero también sabían que su historia apenas comenzaba y que tendrían que enfrentar juntos todos los desafíos que el destino pusiera en su camino. Los días que siguieron a la partida de la familia de Elena transcurrieron en una atmósfera de libertad embriagadora, mezclada con una intimidad que crecía como las rosas trepadoras del patio. Elena se había mudado a una habitación más grande en la pensión, una que Rafael había insistido en pagar, y cada mañana despertaba con la sensación de estar viviendo un sueño del que no quería despertar jamás. Sus tardes ya no se limitaban al estudio de documentos antiguos. Rafael la llevaba a pasear por los jardines del Alcázar, donde le contaba leyendas de amores imposibles entre princesas moras y caballeros cristianos, historias que ahora resonaban en sus corazones con una intensidad nueva. Cenaban en pequeños restaurantes escondidos en callejuelas medievales, donde Rafael la observaba comer aceitunas con una devoción que la hacía ruborizarse. Pero había algo en los ojos de Rafael que Elena comenzó a notar. Una sombra que aparecía cuando creía que ella no lo miraba, una tristeza profunda que parecía luchar contra la felicidad que compartían. Era como si estuviera cargando con un peso que no se atrevía a confesarle. Una tarde de junio, mientras paseaban por la orilla del Guadalquivir bajo la luz dorada del atardecer, Elena decidió que era hora de enfrentar ese secreto que se interponía entre ellos como un muro invisible. «Rafael», dijo suavemente, deteniéndose junto a una de las torres de la muralla medieval, «hay algo que no me ha contado, algo que lo atormenta». Rafael se tensó ligeramente, sus ojos verdes desviándose hacia el río que fluía lentamente hacia el mar. «¿Qué le hace pensar eso?». Elena se acercó colocando una mano sobre su pecho, sintiendo los latidos acelerados de su corazón. «Porque cuando cree que no lo miro, veo en sus ojos la misma tristeza que vi el primer día que nos conocimos. Es como si hubiera una parte de usted que se resiste a ser completamente feliz». Rafael cerró los ojos, consciente de que Elena había visto a través de todas sus defensas. Había llegado el momento de confesarle la verdad que había estado posponiendo, la verdad que podría cambiar todo entre ellos. «Hay algo que debes saber sobre mí», dijo finalmente, su voz ronca de emoción. «Sobre mi pasado». Elena sintió un escalofrío de aprensión, pero se mantuvo firme. «Dígamelo. Sean cuales sean sus secretos, podemos enfrentarlos juntos». Rafael la miró a los ojos, viendo en ellos el amor incondicional que no se sentía merecedor de recibir. «Hace 3 años estaba comprometido para casarme. Su nombre era Isabel». El corazón de Elena se contrajo ligeramente, pero le dio valor para continuar. «¿Qué pasó?». «Era una mujer hermosa, de buena familia. El matrimonio había sido arreglado por nuestros padres, pero yo creía que podía llegar a amarla». Rafael hizo una pausa, luchando con memorias dolorosas. Pero cuando llegó el momento de la boda, ella falleció. Elena sintió como si alguien hubiera apretado un puño alrededor de su corazón. «Oh, Rafael, lo siento mucho». «No, Elena, debe escuchar toda la verdad». Rafael tomó sus manos, necesitando el contacto para encontrar valor. «Isabel no murió por enfermedad. Se quitó la vida». El silencio que siguió fue devastador. Elena procesó las palabras, sintiendo el dolor que Rafael había estado cargando durante años. «¿Por qué?». Rafael apartó la mirada, la vergüenza y la culpa grabadas en cada línea de su rostro. «Porque la noche antes de la boda le confesé que no la amaba, que respetaba nuestro compromiso, pero que mi corazón era incapaz de sentir por ella lo que ella merecía». Elena sintió lágrimas picar en sus ojos, no por celos de una mujer muerta, sino por el tormento que Rafael había estado viviendo. «Rafael, eso no fue culpa suya». «¿No lo fue?». Rafael se volvió hacia ella con ojos llenos de anguish. «Ella me había dicho que me amaba, que había soñado con nuestro matrimonio desde niña. Mi honestidad la destruyó». Elena se acercó más, tomando el rostro de Rafael entre sus manos, obligándolo a mirarla. Su honestidad fue un acto de respeto hacia ella. Casarse sin amor habría sido la verdadera crueldad.
Pero ella murió porque yo no pude amarla, susurró Rafael, su voz quebrada. Y desde entonces he vivido con la promesa de nunca más permitir que mi incapacidad de amar causara dolor a alguien. Elena sintió como si finalmente comprendiera el rompecabezas completo que era Rafael. ¿Es por eso que resistió tanto a lo que siente por mí? Rafael asintió, las lágrimas finalmente corriendo por sus mejillas. Porque tengo miedo, Elena. Miedo de que lo que siento por usted sea solo otra ilusión. Miedo de que un día despierte y descubra que no soy capaz del amor verdadero que usted merece. Elena sintió su corazón romperse y sanarse al mismo tiempo. Se puso de puntillas y besó suavemente cada lágrima que rodaba por el rostro de Rafael, saboreando la sal de su dolor. Rafael, susurró contra su piel, lo que Isabel sintió por usted era dependencia emocional, no amor verdadero. El amor verdadero no destruye, libera. No exige, respeta. Rafael la miró con una vulnerabilidad que la desarmó completamente. ¿Cómo puede estar tan segura? Elena sonrió, una sonrisa llena de ternura y certeza, porque así es como me ama usted a mí, con respeto, con libertad, con la generosidad de quien quiere mi felicidad por encima de la suya propia. Eso, Rafael Mendoza, es amor verdadero. Rafael la atrajo hacia sí, con una desesperación que hablaba de años de culpa, liberándose finalmente. Elena, no sé qué hice para merecerla. No se trata de merecer, respondió Elena, enredando sus dedos en su cabello. Se trata de elegir amarse mutuamente todos los días, de construir algo hermoso sobre las cenizas del pasado. Rafael la besó entonces, con una pasión que había estado conteniendo durante meses. Un beso que sabía a redención y a promesas de futuro. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente, mirándose como si acabaran de descubrir un tesoro invaluable. «Elena», murmuró Rafael, su frente apoyada contra la de ella, «¿me perdonará por haber tardado tanto en confiar en lo que sentía?» «No hay nada que perdonar», respondió Elena, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. «El amor verdadero vale la pena esperar». En ese momento, mientras el sol se ponía sobre el Guadalquivir pintando el cielo de rosas y dorados, Rafael sintió como si un peso que había cargado durante años finalmente se levantara de sus hombros. Por primera vez desde la muerte de Isabel, se permitió creer que merecía ser feliz, que merecía el amor extraordinario que Elena le ofrecía. «Te amo», confesó, las palabras saliendo de su alma como una oración. «Te amo más de lo que creí posible amar a alguien». Elena sintió como si su corazón fuera a estallar de alegría. «Y yo te amo a ti, Rafael, con todo lo que soy, con todo lo que seré». Mientras caminaban de regreso por las calles empedradas de Sevilla, tomados de la mano bajo las primeras estrellas, ambos sabían que habían cruzado otro umbral en su historia de amor. Ya no había secretos entre ellos, ya no había barreras del pasado que los separaran. Solo quedaba el futuro que construirían juntos, cimentado en la verdad, el respeto y un amor que había demostrado ser más fuerte que cualquier fantasma del pasado. 3 días después de la confesión junto al río, Rafael apareció en la pensión de Elena con una expresión misteriosa que mezcla nerviosismo con una felicidad contenida que lo hacía parecer años más joven. Vestía su mejor traje, el de terciopelo azul marino que hacía que sus ojos verdes brillaran como esmeraldas, y llevaba en las manos un ramo de rosas blancas que había cortado personalmente de su jardín. «¿Tiene planes para esta noche?», preguntó con una sonrisa que hizo que el corazón de Elena diera un vuelco. Elena, que había estado leyendo junto a la ventana, se puso de pie alisando su vestido de seda color crema, el más elegante que había traído de su ciudad natal. «Ningún plan que no pueda cancelar por usted, señor Mendoza». La formalidad juguetona que habían mantenido entre ellos los hizo reír a ambos, aliviando la tensión que Elena había comenzado a sentir. Había algo diferente en Rafael esa noche, algo que le aceleraba el pulso y le hacía preguntarse qué sorpresa había preparado. Rafael la guió por calles que Elena no conocía, alejándose del centro histórico hacia las colinas que rodeaban Sevilla. El carruaje que había alquilado los llevó por senderos serpenteantes
entre olivares plateados por la luz de la luna, hasta detenerse frente a una pequeña ermita del siglo XII que se alzaba solitaria contra el cielo estrellado. «¿Qué es este lugar?», preguntó Elena, fascinada por la belleza melancólica del edificio antiguo. «La ermita de Santa Catalina», respondió Rafael, ayudándola a bajar del carruaje. «Aquí es donde mi familia ha venido durante generaciones en los momentos más importantes de sus vidas. Aquí se casaron mis padres, aquí fue bautizado mi abuelo». Elena sintió un escalofrío de emoción y aprensión. «¿Y por qué me trae aquí?». Rafael no respondió inmediatamente. En su lugar, la guió hasta la parte posterior de la ermita, donde se extendía una terraza de piedra que ofrecía una vista panorámica de Sevilla iluminada en la distancia. Había preparado todo cuidadosamente: velas dispuestas en círculo, cojines de seda sobre una alfombra persa y una mesa pequeña con una cena íntima que despedía aromas deliciosos. «Rafael», susurró Elena, abrumada por la belleza del escenario, «esto es extraordinario». Él la guió hasta el centro del círculo de velas, donde la luz dorada creaba una atmósfera mágica que parecía suspender el tiempo. Las estrellas brillaban sobre ellos como diamantes dispersos en terciopelo negro, y el aire nocturno llevaba el perfume de jazmín y azahar que caracterizaba las noches andaluzas. «Elena», comenzó Rafael, tomando sus manos entre las suyas, «durante 38 años he caminado por este mundo sintiendo que algo esencial faltaba en mi vida. No sabía qué era hasta que la vi descender de aquel tren, con su maleta y su determinación, portando secretos que cambiarían mi existencia para siempre». Elena sintió lágrimas picar en sus ojos, comprendiendo que estaba a punto de vivir uno de los momentos más importantes de su vida. «Usted llegó como un regalo del destino», continuó Rafael, su voz temblando ligeramente de emoción. «Me enseñó que el amor verdadero no es una fuerza destructiva, sino creadora. Me mostró que soy capaz de amar de la forma en que siempre soñé, pero nunca me atreví a creer posible». Se arrodilló entonces sobre la piedra antigua, y Elena sintió como si su corazón fuera a detenerse. De su bolsillo extrajo una pequeña caja de terciopelo azul que contenía un anillo que la dejó sin aliento. Una esmeralda del color exacto de sus ojos, rodeada de pequeños diamantes que capturaban la luz de las velas como estrellas atrapadas. «Elena Herrera», dijo Rafael, su voz clara y decidida bajo el cielo estrellado, «¿me haría el honor de convertirse en mi esposa? ¿Querrá escribir conmigo una historia de amor que honre la memoria de nuestros abuelos mientras construye algo completamente nuestro?» Elena sintió como si todo el aire hubiera abandonado sus pulmones. Miró el anillo, luego el rostro de Rafael iluminado por las velas, viendo en sus ojos verdes todo el amor, la esperanza y la vulnerabilidad que había estado guardando para este momento. «Rafael», susurró, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, «sí, sí, 1000 veces sí». Rafael deslizó el anillo en su dedo con manos que temblaron ligeramente, como si no pudiera creer que ella hubiera aceptado. Cuando se puso de pie, Elena se lanzó a sus brazos con una alegría tan pura que los hizo girar bajo las estrellas, riendo y llorando al mismo tiempo. «Te amo», murmuró Rafael contra su cabello, «más de lo que las palabras pueden expresar». «Y yo te amo a ti», respondió Elena, separándose lo suficiente para mirarlo a los ojos. «Eres todo lo que no sabía que estaba buscando». Rafael la besó entonces con una pasión que sabía a promesas cumplidas y futuros compartidos. Era un beso que sellaba su compromiso no solo entre ellos, sino con el destino que había conspirado para unirlos, con el amor de sus antepasados que había encontrado redención en sus corazones. Cuando se separaron, se sentaron en los cojines que Rafael había preparado, compartiendo la cena bajo las estrellas, mientras planeaban su futuro con la emoción de dos niños que acabaran de descubrir un tesoro. «¿Cuándo nos casamos?», preguntó Elena, admirando el anillo que brillaba en su dedo como una promesa materializada. «¿Qué le parece la próxima primavera?», sugirió Rafael, sirviendo vino en copas de cristal que había traído especialmente para la ocasión. «Podríamos hacer la ceremonia en el patio de la casa, donde danzamos por primera vez». Elena sonrió, imaginando la escena. «¿Y nuestra luna de miel?».
Rafael la miró con ojos que brillaban de travesura. He pensado en eso. ¿Qué le parecería un viaje por toda Andalucía? Podríamos visitar Granada, Córdoba, Cádiz, conocer toda la tierra que será nuestro hogar. Perfecto, suspiró Elena, acurrucándose contra su hombro. Aunque podríamos ir a la luna y sería perfecto, siempre que estemos juntos. Rafael rió, una risa profunda y genuina que Elena sintió reverberando en su pecho. Elena Mendoza, dijo, probando el nombre. Me gusta cómo suena. A mí también, respondió ella, sintiendo como si por fin hubiera encontrado su verdadero nombre, su verdadera identidad. Pasaron horas hablando bajo las estrellas, compartiendo sueños y planes, riéndose de pequeñas tonterías que solo los enamorados encuentran divertidas. Cuando finalmente regresaron a Sevilla en las primeras horas del amanecer, ambos sabían que habían cruzado definitivamente hacia su nueva vida juntos. El anillo en el dedo de Elena brillaba como una pequeña estrella que había decidido hacer su hogar en la tierra, recordándoles que algunos amores son tan fuertes que pueden iluminar incluso las noches más oscuras, y que cuando dos almas están destinadas a encontrarse, ni el tiempo ni la distancia pueden mantenerlas separadas para siempre. Los días posteriores al compromiso transcurrieron en una nube de felicidad que envolvía a Elena y Rafael como seda dorada. Los preparativos de la boda habían comenzado con entusiasmo. Elena había empezado a diseñar su vestido con una modista del barrio de Santa Cruz, mientras Rafael supervisaba las renovaciones del patio donde se celebraría la ceremonia. Pero en medio de toda esa dicha, el destino tenía reservada una última revelación que pondría a prueba la fortaleza de su amor. Una mañana de julio, mientras Elena organizaba los últimos documentos que habían encontrado en la casa, descubrió un pergamino que había pasado desapercibido, escondido entre las páginas de un libro de poesía árabe. Sus manos temblaron al desplegarlo, reconociendo inmediatamente la caligrafía elegante de su abuela Esperanza. Rafael, lo llamó con voz temblorosa desde el estudio, necesita ver esto. Rafael, que había estado en el jardín podando los rosales para la boda, apareció con tierra en las manos y una sonrisa que se desvaneció al ver la expresión de Elena. ¿Qué sucede, amor mío? Elena le entregó el documento con manos que no podían dejar de temblar. Es otra carta de mi abuela, pero esta está dirigida a nosotros. Rafael leyó la fecha, escrita apenas 3 meses antes de la muerte de Esperanza, cuando ya sabía que sus días estaban contados. Sus ojos recorrieron las líneas con creciente asombro y algo que parecía temor. Mi querida Elena y mi querido descendiente de Alejandro, comenzaba la carta. Si están leyendo esto juntos, significa que el amor ha triunfado una vez más sobre las barreras que los hombres construyen. Pero antes de que puedan ser verdaderamente libres, deben conocer el último secreto que he guardado durante 60 años. Rafael se dejó caer en una silla, sintiendo que el mundo comenzaba a tambalear nuevamente bajo sus pies. Elena se acercó, colocando una mano en su hombro mientras continuaba leyendo. La verdad es que Alejandro y yo no solo estuvimos casados en secreto. Tuvimos un hijo, como ya han descubierto, pero lo que no saben es que ese niño no murió, como nos hicieron creer. Fue entregado a una familia de Granada que lo crió como propio, y esa familia era los Vázquez. Elena sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Vázquez? ¿Como en Teodoro Vázquez? Rafael palideció visiblemente. ¿El hombre que quería casarse contigo? Sí, susurró Elena, continuando la lectura con voz quebrada. Teodoro es descendiente directo del hijo secreto de Alejandro y Esperanza. Eso significa que él y yo somos primos. El silencio que siguió fue devastador. Rafael se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación como un animal enjaulado, procesando las implicaciones de esta revelación. Eso explica por qué tu familia insistía tanto en ese matrimonio, murmuró. No era solo por conveniencia económica, era para reunir las dos líneas familiares. Elena asintió sintiendo náuseas. Y nosotros también somos familia lejana, completó Rafael su voz ronca, descendientes de los mismos abuelos. Elena continuó leyendo, sus ojos llenándose de lágrimas. Pero escucha esto. Sin embargo, mis queridos nietos del corazón,
No permitan que este parentesco lejano empañe su amor. He consultado con expertos en genealogía y la distancia entre ustedes es suficiente para que su unión sea completamente apropiada. Más importante aún, el amor que sienten es puro, nacido de almas gemelas, no de sangre compartida. Rafael se detuvo, mirando a Elena con una mezcla de alivio y confusión. «Está diciendo que podemos casarnos sin problema», confirmó Elena sonriendo a través de las lágrimas, «que somos primos tan lejanos que es perfectamente legal y moralmente aceptable». Rafael se acercó y tomó el documento, leyendo la parte final con sus propios ojos. Dice aquí que hizo que un genealogista revisara las líneas familiares. Somos primos en 4º grado, una conexión tan distante que en muchas culturas ni siquiera se considera parentesco. Elena se puso de pie y caminó hacia la ventana, necesitando aire fresco mientras procesaba toda la información. Entonces todo este tiempo, cuando pensábamos que éramos enemigos por las disputas familiares, en realidad éramos familia, completó Rafael, acercándose por detrás y envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. Familia que había sido separada por malentendidos y orgullos. Elena se apoyó contra su pecho, sintiendo la solidez y calidez que siempre la tranquilizaba. ¿Cambia esto algo para ti? ¿Saber que compartimos sangre, aunque sea poca? Rafael la hizo girar entre sus brazos para mirarla a los ojos. Elena, amor mío, lo único que cambia es que ahora entiendo por qué me sentí conectado contigo desde el primer momento. No fue solo atracción física o compatibilidad emocional. Nuestras almas reconocieron algo que nuestras mentes no podían comprender. Elena sonrió, sintiendo como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Entonces somos como Romeo y Julieta, pero con un final feliz. Mejor que Romeo y Julieta, corrigió Rafael, besando suavemente su frente. Ellos lucharon contra familias enemigas. Nosotros estamos sanando una familia dividida. Elena tomó la carta nuevamente, leyendo las últimas líneas que había pasado por alto en su conmoción inicial. Hay más. Dice: Elena, querida nieta, en el baúl de mi dormitorio encontrarás mi vestido de novia, el que no pude usar para casarme con el hombre que amaba. Es mi último regalo para ti, para que puedas usarlo el día que te cases con el hombre que amas verdaderamente. Rafael sonrió, una sonrisa llena de ternura y asombro. Tu abuela planeó todo esto, ¿verdad? Incluso desde la tumba, está asegurándose de que su historia de amor tenga el final que mereció. Elena asintió, sintiendo una conexión profunda con la mujer que había hecho posible su felicidad actual. Debemos ir a buscar ese vestido. Y creo que también debemos contactar a Teodoro. Rafael frunció el ceño. ¿Para qué? Para invitarlo a nuestra boda, respondió Elena con determinación. Es nuestro primo, Rafael, parte de la familia que estamos reuniendo. Tal vez, si conoce la verdad, pueda entender por qué las cosas sucedieron como sucedieron. Rafael la miró con admiración renovada. Eres extraordinaria, ¿lo sabías? Solo tú podrías pensar en incluir al hombre que quería casarse contigo en nuestra celebración. Elena se puso de puntillas para besarlo. Un beso suave lleno de amor y gratitud. Es porque me has enseñado que el amor verdadero no excluye, incluye, no divide, une. Mientras se abrazaban en el estudio rodeado de documentos que habían revelado todos los secretos de sus familias, Elena y Rafael sintieron que finalmente habían llegado al final de su búsqueda de la verdad. Ya no había misterios por resolver, ya no había secretos que pudieran separarlos. Solo quedaba el futuro que construirían juntos, un futuro que honraría el pasado mientras creaba algo completamente nuevo. Una historia de amor que había tardado 60 años en encontrar su momento perfecto, pero que ahora brillaría para siempre como un faro de esperanza para todas las generaciones que vendrían después. El viaje de Elena y Rafael hacia la ciudad natal de Elena, para recuperar el vestido de novia de Esperanza, se convirtió en una peregrinación emocional que los preparó para lo que sería el momento más importante de sus vidas. La casa familiar, que Elena había abandonado meses atrás con el corazón roto, ahora la recibía como una mujer transformada, radiante de felicidad y segura de sus decisiones. Los padres de Elena no estaban presentes, habían viajado a visitar a unos parientes lejanos,
Pero la anciana ama de llaves que había cuidado de Elena durante su infancia los recibió con lágrimas de alegría. «Señorita Elena, se ve usted tan feliz», murmuró la mujer mientras abrazaba a la joven que había visto crecer. El baúl de esperanza estaba en el ático, cubierto por décadas de polvo, pero preservado como un cofre del tesoro. Cuando Elena lo abrió, el aroma a rosas secas y lavanda se alzó como los recuerdos de una época más inocente. El vestido estaba envuelto en seda blanca, perfectamente conservado, como si hubiera estado esperando durante 60 años este momento. Era una creación exquisita, seda marfil con bordados de perlas que creaban patrones de flores y enredaderas, un escote modesto pero elegante, y una falda que caía en ondas suaves hasta el suelo. Cuando Elena se lo probó frente al espejo antiguo del dormitorio de su abuela, Rafael sintió como si estuviera viendo a un ángel. «Es perfecto», murmuró él, incapaz de apartar la mirada, «como si hubiera sido hecho especialmente para usted». Elena se giró lentamente, observando cómo la tela se movía como agua líquida alrededor de su cuerpo. «Puedo sentir su presencia», susurró, «como si abuela estuviera aquí, dándome su bendición». Fue entonces cuando encontraron la última sorpresa. Una carta más, escondida en el forro del baúl, dirigida específicamente a Rafael. Con manos temblorosas, él la leyó en voz alta. «Mi querido Alejandro», comenzaba usando el nombre de su abuelo, «porque sé que en ti vive su espíritu y su capacidad de amar. Cuida de mi Elena como yo hubiera querido que me cuidaras a mí. Ámala con la fiereza de quien ha esperado toda la vida para encontrar a su alma gemela. Y cuando tengan hijos, cuéntales la historia de sus bisabuelos, para que sepan que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo». Rafael terminó de leer con la voz quebrada por la emoción, y Elena se acercó para consolarlo, aún vestida con el traje de novia que conectaba el pasado con el presente. «Está en paz», le susurró Elena, acariciando su rostro. «Finalmente, está en paz». 3 días después, de regreso en Sevilla, llegó una carta que ninguno de los dos esperaba. Era de Teodoro Vázquez, escrita en un tono que mezclaba sorpresa, comprensión y algo que podría haber sido alivio. «Estimados Elena y Rafael», decía la misiva, «después de recibir su carta explicando la verdad sobre nuestros vínculos familiares, he pasado días procesando toda esta información. Debo confesarles que siempre sentí que Elena y yo no estábamos destinados a estar juntos, aunque no podía explicar por qué. Ahora lo entiendo. Ella estaba destinada a sanar las heridas de nuestra familia, encontrando el amor verdadero donde debía encontrarlo». La carta continuaba: «Me complace aceptar su invitación a la boda. Es hora de que nuestra familia se reúna como debe ser, en celebración y no en conflicto. Llevaré conmigo algunos documentos familiares que creo podrían interesarles, especialmente un retrato de nuestro ancestro común que confirma lo que ya saben. El amor encuentra la manera de triunfar sobre todas las adversidades». Elena y Rafael se miraron con una mezcla de alivio y emoción. El último obstáculo había sido removido. La última persona que podría haberse interpuesto en su felicidad se había convertido en un aliado. «¿Se da cuenta de lo que significa esto?», preguntó Elena tomando las manos de Rafael. «Que finalmente podemos casarnos en paz, sabiendo que no dejamos heridos en el camino», respondió él, besando suavemente sus nudillos. Los últimos días antes de la boda transcurrieron en un torbellino de preparativos finales. El patio de la casa de Rafael había sido transformado en un escenario de cuento de hadas. Arcos de flores blancas y naranjas, faroles de papel que crearían una luz mágica al atardecer, y alfombras persas que cubrían el suelo de piedra antigua. El vestido de Esperanza había sido ajustado perfectamente al cuerpo de Elena, por la misma modista que había cosido vestidos de novia para 3 generaciones de sevillanas. «Es como si este vestido hubiera estado esperando por usted», comentó la mujer mientras hacía los últimos arreglos. Rafael, por su parte, había elegido el traje tradicional andaluz de su familia, negro con bordados de plata que habían sido hechos por las manos de su bisabuela. Cuando se lo probó por última vez, Elena sintió que estaba viendo al hombre con quien había soñado toda su vida sin saberlo. La noche anterior a la boda,
Siguiendo una tradición antigua, Elena se quedó en la pensión mientras Rafael permanecía en su casa, pero ninguno de los dos pudo dormir, ambos contemplando las estrellas desde sus respectivas ventanas, contando las horas que faltaban para convertirse en marido y mujer. Elena pasó la noche escribiendo en el diario que había comenzado el día que llegó a Sevilla, documentando cada momento de su historia de amor. «Mañana me convertiré en Elena Mendoza», escribió. «Pero más importante aún, mañana Rafael y yo nos convertiremos en el comienzo de una nueva historia familiar, una que honra el pasado mientras abraza un futuro lleno de amor y esperanza». Rafael, desde su dormitorio, contemplaba la pared donde habían encontrado los documentos que cambiaron sus vidas, sintiendo la presencia benevolente de todos los antepasados que habían conspirado para unirlos. «Gracias, abuelo», murmuró hacia las sombras. «Gracias por esperar tanto tiempo para que tu historia de amor tuviera el final que merecía». Cuando el amanecer doró los tejados de Sevilla, tanto Elena como Rafael sintieron que no solo estaban haciendo un nuevo día, sino una nueva era para sus familias. Una era donde el amor había triunfado definitivamente sobre el orgullo, donde la unión había vencido a la separación, y donde dos almas destinadas a encontrarse finalmente habían llegado a casa. El día de la boda amaneció con un cielo despejado, que parecía haber sido pintado especialmente para la ocasión. Las campanas de la Catedral de Sevilla repicaron suavemente en la distancia, como si toda la ciudad hubiera decidido celebrar el amor que había triunfado contra todas las adversidades. Elena despertó en su habitación de la pensión con una sensación de serenidad absoluta. No había nervios, no había dudas, solo una certeza profunda de que este era el día que había estado esperando toda su vida, aunque no lo supiera hasta conocer a Rafael. Sus manos acariciaron el vestido de esperanza, que colgaba junto a la ventana como un fantasma benevolente del pasado. La señora de la pensión, que se había encariñado profundamente con Elena durante estos meses, la ayudó a vestirse con la solemnidad de quien comprende que está participando en un momento histórico. «Nunca he visto a una novia más hermosa», murmuró la mujer mientras abrochaba los pequeños botones de perla que subían por la espalda del vestido. «Es como si el amor la iluminara desde adentro». Elena se miró en el espejo y apenas se reconoció. El vestido la transformaba en una versión etérea de sí misma, pero era la felicidad radiante en sus ojos lo que realmente la hacía brillar. Llevaba en el cabello un peine de nácar que había pertenecido a su abuela, y en el cuello, el medallón que habían encontrado en el cofre secreto. Mientras tanto, en su casa, Rafael se preparaba con la ayuda de su mejor amigo de la infancia, que había viajado desde Granada para ser su padrino. Sus manos, habitualmente firmes y seguras, temblaron ligeramente mientras se anudaba la corbata de seda. «¿Nervioso?», preguntó su amigo con una sonrisa comprensiva. «Ansioso», corrigió Rafael mirándose en el espejo. «Ansioso por comenzar oficialmente la vida que hemos estado construyendo juntos». El patio había sido transformado en un santuario del amor. Los naranjos estaban llenos de flores blancas que caían como bendiciones con cada brisa suave, y los azulejos antiguos brillaban como joyas bajo la luz dorada de la tarde. Las sillas, pocas pero elegantes, estaban ocupadas por los amigos más cercanos que habían apoyado su amor desde el principio. Teodoro Vázquez llegó vestido impecablemente, trayendo consigo un regalo que hizo que Elena y Rafael se emocionaran hasta las lágrimas. El retrato original de Alejandro y Esperanza juntos, pintado en secreto durante los breves meses de su matrimonio gitano. «Pertenece aquí», dijo simplemente, colocando el cuadro en un lugar de honor junto al altar improvisado. Cuando llegó el momento, Elena apareció en la entrada del patio del brazo del padre Francisco, el anciano sacerdote que había conocido a las dos familias durante décadas y que había insistido en oficiar la ceremonia. Su entrada fue recibida con suspiros de admiración, pero para Elena solo existía Rafael. Él la esperaba junto a la fuente central, espléndido en su traje tradicional, con los ojos brillantes de lágrimas que no se molestó en ocultar. Cuando sus miradas se encontraron, ambos sintieron como si el tiempo se detuviera, como si este momento hubiera estado esperándolos desde el principio de los tiempos. Elena caminó hacia él con pasos seguros,
sintiendo la presencia invisible pero reconfortante de todos los antepasados que habían luchado por este amor. El vestido susurraba contra el suelo de piedra como una oración hecha tela. «Dearly beloved», comenzó el padre Francisco en español, «estamos aquí reunidos para unir en matrimonio a dos almas que han encontrado en el amor la fuerza para sanar heridas del pasado y construir esperanza para el futuro». Las palabras del sacerdote crearon una atmósfera sagrada, pero Elena y Rafael apenas las escucharon. Estaban perdidos en los ojos del otro, comunicándose en ese lenguaje silencioso que solo los amantes verdaderos comprenden. Cuando llegó el momento de los votos, Rafael tomó las manos de Elena y habló con una voz clara que llegó a cada rincón del patio. «Elena, mi alma gemela, prometo amarte con la intensidad de quien ha esperado toda la vida para encontrar a su otra mitad. Prometo proteger tu felicidad, honrar tus sueños y construir contigo una vida donde el amor sea nuestro fundamento y nuestra brújula». Elena respondió con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. «Rafael, mi corazón, prometo ser tu compañera en todas las aventuras de la vida. Prometo amarte en la riqueza y en la pobreza, en la alegría y en la tristeza. Porque contigo he aprendido que el amor verdadero no conoce condiciones ni límites». Cuando intercambiaron anillos, bandas de oro que Rafael había hecho forjar con oro de una mina familiar, el cielo de Sevilla se pintó de los colores más hermosos del atardecer, como si la naturaleza misma estuviera celebrando su unión. «Por el poder que me confiere Dios y la Iglesia», declaró el padre Francisco con una sonrisa radiante, «los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia». Rafael tomó el rostro de Elena entre sus manos y la besó con una ternura infinita, sellando no solo su matrimonio, sino la redención de una historia de amor que había tardado 60 años en encontrar su final feliz. Un año después, el sol de la mañana sevillana se filtraba a través de las cortinas de encaje del dormitorio principal de la casa de los Mendoza, ahora oficialmente el hogar de Elena y Rafael. La habitación había sido transformada con toques femeninos que hablaban de la presencia amorosa de Elena, flores frescas en jarrones de cerámica, libros de poesía en varios idiomas apilados junto a la cama y fotografías de su boda que capturaban momentos de felicidad pura. Elena despertó sintiendo una familiar oleada de náuseas matutinas que ya no la alarmaba, sino que la llenaba de una emoción indescriptible. Su mano se dirigió instintivamente a su vientre, donde una vida nueva crecía como el fruto más hermoso del amor que compartía con Rafael. Había descubierto su embarazo hacía apenas una semana, pero había decidido esperar al momento perfecto para darle la noticia a Rafael. Y hoy, mientras lo observaba dormir con una expresión de paz absoluta en el rostro, supo que había llegado ese momento. Rafael se despertó lentamente, como siempre lo hacía, con una sonrisa que aparecía antes de que abriera completamente los ojos. Era como si su subconsciente supiera que cada día junto a Elena era un regalo que debía recibirse con gratitud. «Buenos días, mi amor», murmuró, atrayéndola hacia sí para su abrazo matutino ritual. «Buenos días, mi vida», respondió Elena, acurrucándose contra su pecho y escuchando los latidos firmes de su corazón. «¿Tienes planes importantes para hoy?». Rafael rió suavemente, enredando sus dedos en el cabello suelto de Elena, que se extendía como seda castaña sobre la almohada. «Solo el más importante de todos, pasar otro día siendo completamente feliz contigo». Elena se separó ligeramente para mirarlo a los ojos, esos ojos verdes que seguían haciéndola sentir como si fuera la única mujer en el mundo. «Rafael, tengo algo que contarte». Algo en su tono hizo que Rafael se incorporara ligeramente, estudiando su rostro con la atención de quien había aprendido a leer cada una de sus expresiones. «¿Qué sucede? Pareces diferente esta mañana». Elena sonrió, una sonrisa que irradiaba desde lo más profundo de su ser. «¿Recuerdas cuando hablábamos de los hijos que querríamos tener? ¿De cómo les contaríamos la historia de sus bisabuelos?». Rafael asintió, su corazón comenzando a acelerarse mientras procesaba las implicaciones de sus palabras. «Por supuesto, dijimos que querríamos que supieran que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo».
Bueno, dijo Elena, tomando las manos de Rafael y guiándolas hacia su vientre. Parece que van a aprender esa lección más pronto de lo que esperábamos. Rafael se quedó inmóvil por un momento, sus ojos verdes abriéndose con comprensión y asombro. Vamos a tener un bebé, susurró Elena, observando cómo la expresión de Rafael se transformaba de sorpresa a una alegría tan intensa que iluminó toda la habitación. Rafael la levantó en brazos, girándola cuidadosamente mientras reía con una felicidad que parecía demasiado grande para su cuerpo. «Vamos a ser padres, Elena, vamos a ser padres». «Sí», rió Elena, sintiendo como si su corazón fuera a estallar de pura dicha. «Nuestro bebé nacerá en primavera, cuando los naranjos estén en flor». Rafael la depositó suavemente en la cama, sus manos temblando de emoción mientras acariciaba su rostro. «Te amo tanto que duele, Elena Mendoza, y ahora vamos a tener una pequeña parte de nosotros dos. O tal vez una pequeña parte de Alejandro y Esperanza», sugirió Elena con una sonrisa misteriosa. «¿No crees que sería perfecto si nuestros abuelos tuvieran la oportunidad de vivir de nuevo a través de nuestro hijo?» Rafael besó suavemente su frente, respirando el aroma a rosas que siempre llevaba. «Perfecto», murmuró, «como todo lo que hemos construido juntos». Se quedaron abrazados mientras el sol subía sobre Sevilla, planeando el futuro con la emoción de dos niños que acabaran de descubrir un tesoro. Hablaron de nombres, de cunas talladas a mano, de cómo convertirían una de las habitaciones vacías en un nursery lleno de luz y amor. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», preguntó Elena mientras se vestían para comenzar el día. «¿Qué?», respondió Rafael, abrochándose la camisa con dedos que aún temblaban ligeramente de emoción. «Que nuestro hijo crecerá conociendo toda la historia. Sabrá de dónde viene, conocerá el amor que lo hizo posible, y nunca tendrá que cargar con los secretos y malentendidos que atormentaron a las generaciones anteriores». Rafael se acercó y la envolvió en un abrazo que hablaba de protección eterna. Crecerá rodeado de amor, de historia, y de la certeza de que es el fruto de un milagro. Más tarde ese día, mientras paseaban por el mercado de Sevilla comprando flores frescas para la casa, Elena y Rafael se encontraron con Teodoro Vázquez, quien había decidido mudarse a la ciudad para estar más cerca de la familia que había redescubierto. «¿Cómo están los recién casados?», preguntó con una sonrisa genuina que había reemplazado completamente la amargura del pasado. «Mejor que nunca», respondió Rafael, intercambiando una mirada cómplice con Elena. «De hecho, tenemos noticias que compartir». Cuando le contaron sobre el embarazo, Teodoro los abrazó con lágrimas en los ojos. «Este bebé será la prueba final de que el amor puede sanar cualquier herida. Será el primer Mendoza Herrera que crezca conociendo toda su historia». Esa noche, mientras cenaban en el patio bajo las estrellas, Elena y Rafael alzaron una copa en honor a todos los que habían hecho posible su felicidad. A Alejandro y Esperanza, cuyo amor truncado había encontrado redención en el de ellos. A las generaciones que habían guardado secretos para proteger a sus descendientes. Y al niño que crecía en el vientre de Elena, heredero de una historia de amor que había triunfado sobre el tiempo, la distancia y todos los obstáculos que el destino había puesto en su camino. «Por el amor que trasciende generaciones», brindó Rafael, mirando a Elena con ojos que seguían brillando como el primer día. «Por los finales que se convierten en nuevos comienzos», respondió Elena, sintiendo que la vida que llevaba dentro se movía ligeramente, como si también quisiera participar en la celebración. Y mientras las campanas de Sevilla tocaban medianoche, Elena y Rafael Mendoza abrazaron su futuro con la certeza de que habían creado algo eterno. Una historia de amor que honraría para siempre la memoria del pasado mientras abría camino hacia un mañana lleno de esperanza, alegría y la promesa inquebrantable de que el amor verdadero siempre, siempre encuentra su camino. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.